sacando el mundial, hay una vida, hay que cuidarse, tenemos que saber, o sea, no es todo mundial, dirían las abuelas, ¿se acuerdan? Las abuelas, no es todo mundial, mi hijo, no es todo fútbol, no, 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 sí, sí. Pero para mirar el mundial tenemos que tener la salud de la vista de la salud, tiene que estar bien, súper óptimo, ¿eh? Porque qué mejor que ver a tu seleccionado de una forma tranquila, sin que te duelan los ojos, viendo claro, que no se te nuble cuando te va a hacer un gol, por ejemplo, y todas esas cosas. Y para hablar sobre oftalmología, sobre la salud visual, justamente, se encuentra con nosotros María de las Nieves Blancos. ¿Cómo está? Oftalmóloga, por supuesto. Hola, ¿cómo están? No es todo mundial, pero yo el otro día me fui con mi camiseta. Sí, olvídate. Para A mí, atender. sí, Bueno. obviamente, para mí, o sea, lo que pasó el miércoles no fue un partido más. No fue un partido más para nadie, Para ¿no? nadie, Para ¿viste? Para todos nadie. los que saben lo que pasa y sobre todo a veces uno piensa en que muchas veces le pide mucho a un futbolista más que a un político y sin embargo son los futbolistas los que nos dieron esta Esta alegría, visión ¿no? Claro. de lo que está pasando en el mundo. O sea, hay mucha gente que se terminó enterando ahora por un partido de fútbol que existe algo llamado Malvinas. Exactamente, la Así verdad que que es como uno dice, no es todo mundial, no es todo Messi, no, bueno, pero estamos en esto, déjennos por lo menos, ¿no? Hasta sí, el no. martes, yo voy a pedir licencia hasta el martes, por las dudas, por las dudas. Yo Bueno, recién este año aprendí lo que es posición adelantada. ah, bueno, bueno, no fuiste la única, hay un montón del otro lado, por ejemplo, Juanma, nuestro switcher también, recién está aprendiendo. Mariana Nieves, contanos un poco, ¿qué tan importante es hacerse un chequeo visual y cada tanto, cada cuánto? Mira, vamos desde la importancia es que yo te digo que si el 80% de la ceguera es prevenible si se hubiera hecho un control a tiempo, ahí nomás ya marcamos la importancia que tiene Claro, el control visual, ¿sí? Hoy en día se sabe que hay muchas patologías que llevan a la ceguera, pero esa ceguera fue por un diagnóstico tardío. claro. Entonces, vale el control para que uno se pueda enterar que tiene determinadas patologías para que se pueda empezar a cuidar, a tratar u operar si llegado el caso lo necesitara. Pero pasa en todas las áreas de la salud, pero particularmente en el ojo con más razón. Claro. ¿Qué tipo de patologías podemos mencionar algunas? Va dependiendo mucho de la edad, Ok, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de control visual, el control visual empieza con el nacimiento, ¿sí? El primer control del ojo de un bebé tiene que ser antes del mes de vida, bien, ¿sí? Y entonces lo que buscamos en ese primer control es ver que el ojo se haya formado bien, o sea, que todas las estructuras del ojo estén bien, mira, ¿sí? Después que no tenga ninguna infección que la mamá le haya podido pasar al bebé, ok, ¿sí? Que no tenga alguna catarata congénita, algún glaucoma congénito, que haya que operar para que el paciente pueda desarrollar visión. Porque bien. lo que yo siempre le explico a las mamás, un chico no nace viendo, un chico aprende a ver, Ah, mirá, qué ¿sí? importante, ¿eh? Porque viste que uno, bueno, aparte creo que uno nunca se hace esa pregunta tampoco. No. Uno lo da por hecho. Uno lo da por hecho de que obviamente uno nace sin ningún tipo de discapacidad o sin ningún tipo de problema. Ujú. Lo da por hecho y después vos decís, no, no, pero ya lo ve, o sea, ya ve. Uno llega a los 2 meses por ahí, ya, uno No, no, no. cree que el nene, la nena ya está viendo, digamos. No, uno está desarrollando visión. Bien. El desarrollo de visión es hasta los 7, 8 años de vida. Ah, mira, Y de esos años, los más importantes son los primeros 3. O sea que imagínate qué tan importante es el control oftalmológico claro, que le puede marcar la visión a un chico de por vida. bien. Inclusive esto empieza a tener muchísima relevancia cuando en los años 80 se empiezan a salvar los niños prematuros y entonces empiezan a haber patologías en el ojo que antes no existían, como la retinopatía del prematuro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el NANEO es un lugar donde se hace controles muy seguidos para ver si un bebito no tiene retinopatía y si tuviera retinopatía, tratarlo si hiciera falta. Claro, eso se detecta cuando son bebés. Claro, y es Bien, una patología muy propia del del prematuro. prematuro. Entonces, como antes no había prematuros, Claro. porque directamente, lamentablemente, no vivían, porque no teníamos la ciencia para que esos chicos puedan Ujú. seguir viviendo, no se conocían esas patologías. Bien, Hoy entonces el chico, por ejemplo, que está en una neo, tiene a veces 7, 10, 15 controles hasta que termina de desarrollar su retina. bien. ¿Sí? Entonces, imagínate hasta dónde es la importancia. Saliendo del control del recién nacido, después tenemos los controles
que son más bien refractivos para ver si el nene necesita o no necesita anteojos, porque si está desarrollando visión, necesitamos que esa visión sea Bien. óptima. Después tenemos que ver también que no desvíe la mirada, que no tenga un estrabismo. Eso es muy normal, ¿no? En los chicos, la desviación de las miradas, o no, yo te digo por Normal los decís que en niños, cuanto a frecuente. claro, como que, no, como que cuando son chiquitos, viste que vos estás jugando con los nenes, con las nenas, o sea, vos ves ahí y por ahí ves que, Ah, eh, no, es normal hasta el cuarto mes de ok, vida y se eso, espera hasta el sexto. bien. Si después del sexto no logra tener centrado los ojos, sí ya se considera una patología a estudiar. Ok, eso es un control que tiene que tener en la misma criatura, ¿no? Claro, pero por Ok, eso, hasta los 4 meses sí es normal que todavía no tengan la motricidad, perdón, sí. como para poder tener una binocularidad perfecta alineada, Ah, digamos. ok, bien, bien, bien. Es Sí. importantísimo saber porque por ahí uno considera, no, porque es chiquito se le desvía, ¿viste? Pues son todas cosas que nos enseñaron los grandes, como sin tener conocimiento justamente. Y creo que eso también es importante que al haber hoy tantas pesquisas, porque es el control del nacimiento se llama pesquisa Ujú, visual, ¿sí? Eso nos permite primero que llegar a una familia a ujú, explicarles esto no es normal, esto sí es normal, sí, los controles van a ser así, así, así acá en adelante, o bien llegar al tratamiento oportuno. O sea, bien, un nene puede evitar quedar ciego si tuviera un control oportuno, claro, ¿sí? claro, claro. Bueno, después pasamos a este primer periodo, ¿no? Este primer Claro, periodo de control, la primera la infancia, primera digamos. infancia. Después, ¿cuándo vienen, cómo se continúan los controles? Los controles deberían ser al nacimiento, al sexto mes de vida, al año de Ah, edad ok. y de ahí en adelante, si no hubiera ningún inconveniente, con fondo de ojo cada 2 años. Bien, ¿qué Con hace el fondo de ojo? el fondo de ojo se le pone una gota al paciente que lo que hace es dilatarle la pupila y con eso se puede observar el polo posterior del ojo, Bien, que sería todo lo que es retina, ¿sí? Para ver la parte posterior justamente, para ver que no haya, por ejemplo, los retinoblastomas, que es un cáncer del ojo de los mira. niños, es frecuente en niños menores de 2 años. Y eso, María Nieves, María te digo, ¿no? María. Nieves. Nieves, bien, bien, Nieves. Ujú. Eso, hoy en día hay muchos, o sea, se detectaron muchos, obviamente No, con la tecnología y demás. no, no, no. A ver, la frecuencia de esas patologías es baja, Bien, sí, pero un nene que lo tenga le cambia totalmente la vida. completo, sí, Entonces, vale la importancia del control, porque si yo te digo de cada 1000 chicos van a haber 2 chicos, si esos 2 chicos son tus hijos, claro, o sea, no importa tanto cuál es la frecuencia, sino el poder detectarlos, claro. ¿sí? Para salvar a esos 2 chicos. Yo me acuerdo siempre cuando yo empecé a ejercer como oftalmóloga, me vino una nena de 4 años con un retinoblastoma, todavía es mi paciente. Y me acuerdo que yo no podía creer que la tenía enfrente así, porque aparte la edad es una edad que ya es grande. O sea, ya lamentablemente ya está muy avanzado, ¿viste? Sí, Y me acuerdo que yo la tenía enfrente y yo decía, ay Dios mío, me quiero equivocar, claro. no quiero que sea lo que yo estoy viendo, Claro, y ¿viste? eso tiene cura, tiene un Y tratamiento. depende del estadio. Bien, Si se lo agarran los estadios iniciales, sí se puede tratar. Esta nena, lamentablemente, le terminaron enucleando el ojo, ¿sí? Tiene una prótesis de ese claro, lado, porque justamente el diagnóstico fue tardío, ¿viste? Entonces, bien. por ese niño entre 1000, vale la pena controlar No, los 999, completamente. Sí, sí, ¿viste? sí, me imagino. Lo que Nieves, bueno, y después hacemos el control, el fondo de ojos cada 2 años, y Ujú. ahí tenemos un seguimiento. Sí, eso estoy hablando de un ojo que sea sano, Claro, que no normal, haya dado sano. todo normal. Obviamente un chico que tiene algún vicio refractivo, que Ujú, tiene un ojo vago perezoso, eso va a ir cambiando la frecuencia de acuerdo a la bien, patología que vaya teniendo. Estamos suponiendo un chico que no tiene ningún problema en el ojo, bien. ¿sí? ¿Cada cuánto deberían ser sus controles? Perfecto. Lo que veo hoy en día realmente son muchos niños en periodo de jardín, por decirlo de alguna manera, o preescolar, con anteojitos. Y bueno, eso es gracias a los controles. O sea, no es que antes habían menos, de igual manera antes habían menos también Ujú, porque estábamos menos expuestos a las a las pantallas, pantallas. pero antes habían menos porque se diagnosticaban menos también. O sea, el Perfecto. paciente que tenía un problema en el ojo no iba al oftalmólogo hasta que le dolía o alguien notaba que veía menos o alguien notaba que algo estaba pasando, que algo Claro. estaba rojo. O sea, no tenían ese hábito de cada tanto tiempo lo tengo que llevar. Bien. Y hoy en día nos ayudan mucho las escuelas.
porque están en los informes, digamos, que le piden en las escuelas, que los obligan a tener un control y capaz que es el único control que el chico tenga en su Claro. vida y la única posibilidad de diagnosticar, porque lo que no está diagnosticado no está tratado. Bien, ponele que alguien esté mirando del otro lado de la pantalla y que esté con su niño, con su hijo, ponerle 5 años, 6 años, para poner algún número en la edad, digamos, y nos hizo un control. Pero, ¿cómo podemos detectar de que por ahí la visión está, o sea, está fallando algo en la visión? Viste que por ahí cuando tenés un poco, no escuchás bien, es como que perdés la estabilidad. ¿Cómo Ujú. podemos notar en una persona que no tiene un control previo? Me explico, ¿no? Sí. A ver, Como para levantar el avispero. van a haber síntomas siempre y cuando el paciente lo tenga el problema en los dos ojos, Ok, ¿sí? Porque si un ojo ve bien, el chico no va a mostrar ningún tipo de síntoma. bien, Entonces, ¿cuáles son el primero que se dan cuenta siempre las maestras es que para ver el pizarrón achinan. bien. Ese es el primero, ¿sí? Hacen así para tratar de enfocar, ese es el más frecuente. El parpadeo continuo, el que se refrieguen mucho los ojos, el que se desvíe un ojo. Ok. Hay gente los chicos que desvían un ojo de vez en cuando, no todo el tiempo, Sí, sí, ¿sí? sí. Más que nada serían esos, ¿viste? Y después que el que te diga no veo bien. Y Claro. con el no veo bien siempre pasa algo que si justo él tiene de anteojo el chico que es líder del grupo, todos los nenes van a empezar a no ver bien, ¿viste? Pero es importante, ¿eh? Claro, yo siempre me río porque a veces viene un chico que está viendo bien y le digo, ¿qué compañerito tuyo empezó a usar anteojos, viste? Claro. Tipo, y Y sí, te lo dicen que sí, y sí. entonces de repente todos no ven bien, Yo me ¿viste? acuerdo, bueno, ya, esto sí, ¿no? Me acuerdo que yo no necesitaba anteojos. Ujú. Nunca necesité, gracias a Dios. Ahora me tengo que hacer un control, obviamente, pero creo que veo bien. Pero Eh, claro, creo que veo bien. claro, No, eso es lo que pasa, ¿viste? Que todos decimos, bueno, si no chocó la pared estoy bien, claro, ¿viste? pero puede ser, claro, que yo esté viendo mal y me acostumbré a ver de esa manera. Claro, Sí. ¿viste? Tipo, si no, no. Sí, pero vos sabés que yo también usé de moda, o sea, me fui y me compré unos anteojos de esos Ujú. baratos, lo que me hacía doler la cabeza, ese anteojo, pero yo lo usaba porque te estoy hablando de la adolescencia, hace un montón, No, yo pero también he hecho claro, cosas viste que vos previas a decís, ser oftalmóloga. claro, y ahora después cuando me di cuenta realmente que no necesitaba, o Ujú. sea, porque me fui obviamente al oftalmólogo y no me dijeron, no, tipo, está bien, o sea, ahora te duele la vista, una cosa así, por el uso del anteojo que no tenías que usarlo, o sea, ahí sí te estabas enfermando, digamos, una cosa así. Estoy hablando hace un montón de tiempo, ahora me tengo que hacer otro chequeo. Tenemos que. Tenemos que hacer otro Vos chequeo. sabés que te voy a contar una anécdota familiar. Por ahí a veces los peores pacientes somos los médicos. Uh, Los médicos, la verdad que, ay, Dios mío, ¿viste? Y me incluyo porque yo no sé por qué, pero viste, viene el casa de herrero, cuchillo de palo. completamente. Es más, mi bebé tiene todos sus controles al día porque el papá es el que marca los puntos, ¿viste? Tenemos que llevarlo, tenemos. Claro. Bueno, y viene un familiar mío médico, se lastimó el ojo. Entonces lo veo. Tenía una úlcera en la córnea por producto que se lastimó con una rama, no sé qué. Y le digo, bueno, vamos a aprovechar que estás acá y te voy a hacer un fondo de ojo. No, 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 ahí nomás, yo veo bien, ahí nomás, no, no te preocupes, no te quiero Siendo hacer perder tu médico. tiempo, siendo médico. No te quiero hacer perder tu tiempo, ahí nomás. Entonces yo, como soy con mis pacientes bastante obsesiva, no conmigo, con mis pacientes bastante obsesiva, em, le tomo la presión ocular y tenía alta. Miro Bien. el nervio óptico y tenía todo el nervio óptico excavado. O sea, tenía un Estamos hablando glaucoma. de eso. Tenía un glaucoma. Él estaba viendo literalmente muy bien, pero así, como si Leu, estuviéramos viendo ¿Cómo se llama? Leucloma. glaucoma. Glaucoma es entonces, La presión ocular que daña el nervio claro, óptico. pero que ve poco. Empieza a Ve ver reducido, poco porque digamos. empieza a dañarse las fibras Ok. del nervio óptico Claro, no ve todo y así. y el paciente, como Ah, uno es consciente de lo que ve en el centro y no en lo que ve en la periferia, claro. hasta que no se va a un control no se entera o quedó ciego. Claro, ¿hasta dónde llega? ¿Cuál es tu periferia, digamos? Claro, uno ¿Entendés? no es consciente de la periferia. Bien. Y yo no podía creer que él, primero que me decía ahí nomás, y yo decía, bueno, menos mal que insistí, viste, no le hice el fondo de ojo, le miré el nervio óptico sin dilatarlo, le tomé la presión. Obviamente cuando le dije está pasando esto, no le quedó otra que acceder Y al sí, fondo de ojo.
Pero fíjate cómo hasta uno mismo minimiza, y yo creo que si hubiera pasado 5 años hubiera quedado ciego. Nieves, y esto que vos estabas hablando de, no me va a salir el término de nuevo que le dijiste, Glaucoma. glaucoma, uno no se va dando cuenta. No, justamente el glaucoma le dicen el ladrón silencioso de la visión, ¿sí? Mm, Y es porque las fibras nerviosas que se dañan primero son las de la periferia. bien, Y uno, como te decía, es consciente de la visión central, ¿sí? Entonces, tranquilamente acá puede haber un árbol. No me doy cuenta que no lo estoy viendo porque yo soy consciente de lo que veo en el centro. claro. Entonces, no es que no hay ningún tipo de clínica, sino que el paciente hasta que no acude y uno le ve el nervio óptico, le ve que tiene presión y le pide un campo visual, Ujú, no se nota, claro. ¿sí? Nieves, otra de las Salvo que cosas, llegue ciego, obviamente, que es lo que ya, claro, ya, queremos evitar, evitar, ¿viste? Lo que claro, te decía al inicio, el sí, sí, 80% de se los puede prever, glaucomas, de todas las patologías en realidad que llevan a la ceguera, se pueden tratar y se pueden evitar. claro. Nieves, otra de las preguntas frecuentes que por ahí nos hacemos los padres o en alguna reunión o demás, es el tema de con los chicos las pantallas. Ujú. ¿Qué tan daño hacen? Es verdad que no hay que dejarlas de utilizarlas. ¿Cuál es la distancia que también uno por ahí, los chicos no usan la pantalla del celular, pero sí mucha televisión? ¿Cuál es la distancia que uno tiene que tener entre la televisión y el chico? Crear un niño hoy sin pantallas es una utopía. Ujú, O sea, no, sabemos que no pasa y que no va a pasar, ¿sí? Ahora bien, el hecho de que un chico esté expuesto a pantallas, sobre todo en las primeras etapas de la vida, hace que el chico desarrolle mucha visión de cerca y poco de lejos. ok, Entonces, el daño ocular más importante que se ven son las miopías y también es una de las causas de por qué hay muchos chicos con anteojos que antes no habían, ¿sí? Se espera que para el 2050 la mitad de la población sea miope. O sea, para que te des una idea solo del por el uso de número, pantallas solo por aparte. el uso de pantallas. O Claro, sea, vos tenés una carga genética o un componente genético y un componente ambiental. Las pantallas están quemando la parte ambiental porque estamos todo el día. claro. Caso que y creen alguien, algún ingeniero que invente una pantalla que nos dañe. No sé si va a pasar porque en realidad es el estímulo Claro, lo que está haciendo, ¿viste? Eso lo que está generando las lo que genera, miopías. sí. Inclusive hoy se dice, por ejemplo, antes decían que menores de 2 años, cero exposición a Sí, pantallas. Hoy se habla de que menores de 6 años, cero exposición a pantallas. O sea, cada vez vamos extendiendo más ese sí, número. sí, sí, Y eso es hablando a nivel ocular. Pero al nivel cognitivo, las pantallas están haciendo desastres en los claro. chicos. O sea, no es solamente un tema del ojo. Hay países que están prohibiendo el uso de pantallas hasta los 12, 13 Sí, 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 es años, verdad. ¿viste? Hay un montón de países ya que directamente Que no volvieron al permiten. libro y a la vieja Y escuela de, a los claro. juegos en conjunto, en comunidad, O, por digamos, en ejemplo, yo grupo. tengo amigas que son psicopedagogas, profesoras, o sí, y me dicen que es impresionante cómo los chicos no tienen habilidad motrices. Claro. Que nosotros antes nos colgábamos de los árboles, ¿viste? Que, Claro, caen y quedan ahí. claro, No, no ¿viste? saben caer. No, No, no saben nosotros la caer. verdad que yo encima tuve la bendición de haberme criado en un pueblo, me miraba y estaba en la punta del árbol. Claro. Sí, no, no. Si no era en el medio del río, estaba. Era complicado, es complicado el tema de la pantalla. Y bueno, y un consejo obviamente para los padres a distancia, por ejemplo, aquellos que todavía no le dan un celular a sus chicos, que todavía tienen por ahí esa costumbre o esa suerte de poder llegar a hacerlo, digamos, el tema televisión. El tema televisión, ¿a qué distancia? Porque bueno, no es lo mismo mirar una tele acá que el celular, pero si es la única pantalla azul, por ejemplo, que están mirando. Bien, en cuanto al uso de pantallas, lo ideal es, como te había dicho, no voy a ir en contra de las normas, 0 hasta los 6 años. Ok. Pero, como te decía, tampoco vamos a ser utópicos, mi bebé mira tele. O no, sí, no, no es imposible. O sea, Por eso lamentablemente tampoco vamos a hacer algo que no, vamos a decir algo que no va a existir en la uno dice no, práctica. es imposible y otros te dicen no, pero si fulana lo hace, bueno, pero esa fulana es una en un millón. ¿Eh? Claro, entonces, si es así, lo ideal sería que sea tele, ¿sí? Que sea pantallas pasivas, se le dicen Ok, a eso. Pasiva quiere decir que ellos no puedan interaccionar, bien. ¿sí? Que sea lo menor tiempo posible, ¿sí? Que no tenga acceso a cambiar, Ah, bien. ¿sí? Que sea, ¿viste cuando vos te tipo ponías un canal de dibujito y quedaba el canal Sí, corriendo? Bueno, porque justamente ahí ya es como que está interaccionando.
Si me aburrió esto, YouTube busco otra cosa, estoy teniendo una interacción. Ok. O sea, que no tenga saltos. Y también lo ideal sería que los programas que uno va a elegir que vean los chicos no tengan tanto contraste de colores ni tantos saltos de imágenes de golpe, ¿sí? Porque Bien. eso es lo que genera adicción. Mientras más brillantes sean los colores y más saltos tengan el tiempo, o sea, en, no sé, en 2 minutos me hayas puesto Claro, 10 imágenes en lugar de 5, claro. ¿sí? Hay, Más adictivo va a ser. bien, hay programas de dibujitos y otros tipos de programas que ni bien arranca, te advierten. Es más, el otro día estábamos hablando con un cineasta Ujú. que decía que Disney hoy en día lo que hace es, obviamente, capacitarse con oftalmólogos, con psicólogos, con psicopedagogos, y que ponen límites en determinadas imágenes, determinados fondos. Los contrastes justamente son menos utilizados, hasta inclusive el sonido y el timbre de voz para las personas que son, que tienen, ¿cómo es? Ay, ¿cómo se dice cuando no puedes estar con mucha gente? Cuando son ¿Autismos? autismo, claro, que tienen autismo. Entonces, eso hace Disney hoy, el tema del contraste de las luces, justamente para no enviciar y para no lastimar la vista. Es que lo que estamos haciendo, y nos incluyo a los adultos también, es todo el tiempo tapar emociones. Yo estoy enojada, agarro mi teléfono. Yo estoy contenta, agarro mi teléfono. Claro, Y esa compulsión es la que tenemos que tratar de no transmitirlo a los chicos. Los chicos se van a enojar, se van a frustrar, van a llorar, y no por eso tratar de taparlos. perfecto. Eh, a mí me gusta mucho este tema de pantallas, uno porque soy mamá, y dos porque veo que los chicos cada vez tienen como esa menos tolerancia a la frustración, y había una psicóloga española que no me acuerdo el nombre, pero decía que darle a un chico una pantalla de manera temprana es como dejarle que tenga una heladera con alcohol en su pieza, porque todo el tiempo lo que estás haciendo es tapar, tapar, tapar. Y lo que hoy quizás lo hagan con una pantalla, el día de mañana quizás lo hagan con alguna droga, sea legal o Claro. ilegal, o con algo que sea que le ayude a tapar, ¿viste? Bien. Nieves, para ir, es otro de las cosas frecuentes que solemos hacer antes de terminar, es qué tanto daño nos hace refregarnos los ojos. Mira, tanto daño como para decirte que los que son talladores frecuentes de ojos pueden tener una patología que se llama queratocono, Bien. ¿sí? Porque vos sabés que es súper importante porque vi mucha gente, bueno, en todo este informe y sabiendo que venías, hay mucha gente que tiene muchos problemas por eso justamente, por hacerse así los ojos. ¿Y sabes por qué nos hacemos tanto así Mm, ahora? también por la Por pantalla. la pantalla. Cuando estamos mucho con tiempo con la pantalla no nos damos cuenta y parpadeamos menos. El hecho que parpadeemos menos hace que el ojo se reseque. Un Se ojo que se rese- reseca es un ojo que Sí. empieza a molestar, a arder, a picar y tendemos a friccionarnos, digamos. Ah, bien, Entonces, cada 20 minutos que uno usa pantalla, tiene que parpadear de manera consciente 20 veces y bien, mirar 20 segundos a lo lejos. O si eso le es imposible, aún así continúan las molestias, ahí se acuden a los que son lágrimas artificiales. bien, Y eso también, como te decía, muchas veces una de las patologías que vemos en los pacientes que son adolescentes o adultos jóvenes es el queratocono, y uno de los problemas que tienen es que son alérgicos y se resfriegan mucho, o a veces tienen pacientes que tienen algún síndrome. Por ejemplo, los chicos con síndrome de Down tienden a tocarse mucho los ojos y también a tener mucho ah, queratocono, ¿viste? claro, claro. Y el tema de la secreción se dice también, o sea, viste, el famoso queso que uno lo dice de esa Ujú. manera, también, eso de por qué se genera. Hay gente que tiene en exceso, o sea, constantemente. ¿Eso es Y es, perjudicial? y eso va a depender. Si es una conjuntivitis, vas a tener muchas Ok, secreciones, o sea, no va a ser un poquito nada más. Si es un poco, hay que ver si la parte de la vía lagrimal está permeable o no, porque ok, puede ser que estés acumulando ahí y por eso estés levantándote todos los días con un poquito en exceso de lagaña y que no sea una conjuntivitis. bien, perfecto. Nieves, la verdad que nos sacaste un montón de dudas, pero bueno, espero volver a tener porque me quedaron un montón de preguntas que hacerte, sobre todo sobre no sé si se dice ceguera, el daño que te genera la diabetes en Ujú. los ojos. Porque hay un montón de preguntas, obviamente. Yo, por ejemplo, que tengo mi familia, que fueron todos diabéticos la mayoría, y muchos perdieron la vista.
muchos problemas. Ujú. Entonces, hay preguntas como que me quedaron pendientes hacerlas tal vez y me gustaría también compartir con la gente del otro lado, que seguramente también tiene un montón de preguntas que Viste que realizarte. justamente lo que, ni bien empezamos a hablar de esto, te había comentado de que muchas de las cosas son prevenibles. Bueno, en el caso de la diabetes, el paciente que queda ciego por algo que se llama retinopatía diabética. Y es algo que ocurre por los males controles glucémicos, Ujú, que si se hubiera visto el fondo de ojo a tiempo, quizás no hubiera llegado a la ceguera. Entonces, de perfecto. ahí la importancia también de lo que te decía, los controles. Tenemos suerte que los clínicos también hoy nos acompañan mucho y ellos saben que una vez al año tienen que mandar a todo paciente diabético a hacer un fondo de ojo de control para ver que no tenga retinopatía Claro. diabética y de acuerdo a lo que ve el oftalmólogo le vamos marcando la frecuencia de la cual hay que ir viendo o si ya necesita tratamiento, evitar que quede ciego por la diabetes. O sea, no es que apareció de un día para el otro y quedó Claro, ciego. por La eso, ¿no? mayoría de las patologías tienen un tiempo en la cual se podría haber evitado. Bien. Sí. Nieves, ¿dónde te encuentra la gente? Instagram, dirección, teléfono, todos los contactos. Muy bien. Estamos en España 1571, los Sí. consultorios de FamiSalud, ¿sí? El número de teléfono es 3795-060807 para turnos. Y el Instagram lo tengo medio dormido, che, pero Lo es, activamos, lo activamos, lo activamos. Ahora lo activamos. sí, viste, es doctora, pero Sí, dra.madelasnieves-oftalmo. perfecto. Un placer, un gusto y bueno, sos bienvenida siempre y te espero tenerte más de seguido. Dale, Muchísimas muchísimas gracias. gracias por permitir mostrar mi trabajo más que No, nada. por favor. Nosotros nos vamos a una pausa cortita y después continuamos con mucho más María de Lili.